revelado, como una nueva limpiadora transformó la vida de gemelos ciegos en un momento inesperado. Era un día como cualquier otro en el vecindario humilde de México, donde el sol ardía y el sonido del bullicio resonaba en las calles. Los gemelos ciegos, Diego y Luis, así como su madre, Carmen, lidiaban con la vida a su manera. Sin embargo, esa tarde, todo cambiaría. Carmen, agotada y estresada por la tienda de abarrotes que había sido de su padre, sentía que la presión económica la aplastaba. Su mundo, cargado de sacrificios y amor, parecía desmoronarse. Era inevitable que su corazón se llenara de ansiedad, como si cada peso que le faltaba para comer se transformara en un puñal en su pecho. Con los ojos cerrados, los gemelos se perdían en sus sueños, imaginando un futuro lleno de luz. Pero su realidad era diferente. La calidez del hogar no bastaba para ahogar las críticas y murmullos de un mundo que no comprendía su lucha. Aquella tarde, todo cambió cuando Mariana, una nueva limpiadora, cruzó la puerta. ¿Qué puede hacer una extraña por nosotros?, pensaron Diego y Luis, un halo de desconfianza iluminando sus corazones. Las enseñanzas duras de la vida les habían enseñado que el rechazo era parte de su mundo. Pero Mariana no era como las demás. Mientras limpiaba, la joven compartía risas llenas de anhelos ocultos y recuerdos de un pasado doloroso. ¿Sabías que en este estante hay dulces escondidos?, preguntó, sonriendo mientras alzaba una bolsa de caramelos que los gemelos no sabían que existía. Fue un momento mágico. El aroma del azúcar se entrelazó con las risas, y por primera vez, el miedo se desvaneció por un instante. En ese abrazo de alegría, Diego y Luis empezaron a ver en Mariana un destello de humanidad. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Sin embargo, la vida no es solo risas. Un día cualquiera, en medio de un juego inocente, un accidente dejó a los gemelos aturdidos y a Mariana al borde de la desesperación. Se sintieron frustrados, pero al escucharse, se dieron cuenta de que ella, también marcada por el dolor, había lidiado con su propia angustia. En una tarde de historias compartidas, entendieron lo que significaba el sufrimiento y, de repente, el lazo de amistad que se tejía entre ellos comenzó a reforzarse. Pero el destino, caprichoso y cruel, no podía dejarles respirar por mucho tiempo. Un viejo secreto de Mariana, que había mantenido escondido, estaba a punto de salir a la luz. Cuando la tienda se debatía entre la vida y la muerte y el futuro de la familia pendía de un hilo, Carmen, siempre luchadora, se enfrentaba a sus propios fantasmas. ¿Sería capaz de abrir su corazón a esta nueva familia que formaban, o el miedo a perderlos la consumiría por completo? En medio de una crisis que prometía destrozar el poco terreno que habían ganado, Diego y Luis se encontraban al borde de tomar una decisión que cambiaría sus vidas eternamente. ¿Podría la luz que Mariana había traído ser la respuesta a sus oscuros miedos? La tarde se desvanecía en un cálido abrazo. Los sonidos de la calle se silenciaban poco a poco, y el aire pesado cargaba el aroma de un día agitado y una esperanza latente. Dentro de la pequeña tienda, Diego y Luis, desbordantes de emoción, intercambiaron miradas complicadas. Mariana había sido un soplo de aire fresco en sus días cargados de sombras, pero la incertidumbre los envolvía. ¿Crees que podemos confiar en ella?, murmuró Diego, el más introspectivo de los dos. No lo sé, respondió Luis, acariciando un caramelo que aún guardaba en su bolsillo. Pero siento que es diferente. Nos hace sentir vistos. Mientras tanto, Mariana pasaba la fregona, la mente sumida en sus propios recuerdos. A pesar de lo que había compartido con los gemelos, había un secreto oculto que pesaba en su pecho. Una historia que había decidido mantener en silencio, temerosa de ahogar esa chispa de amistad que tanto le costó construir. En su mente, recordaba los días en que su hogar había sido un lugar de risas y amor. Pero todo cambió cuando su padre, atrapado en la desesperación, hizo algo irreparable. Desde entonces, había vivido como una sombra, buscando redimirse en el trabajo, en las tareas del hogar, y ahora en la conexión inesperada con los gemelos. Diego sintió que algo no iba bien. Su instinto lo guiaba a prestar atención, a escuchar no solo con los oídos, sino con el corazón. Mariana, llamó con la voz temblorosa. Sí,
¿Diego? Contestó ella, dejando la fregona a un lado y acercándose. ¿Qué te hizo venir aquí a trabajar con nosotros? ¿Por qué te importa tanto? Una pausa, un suspiro profundo. Mariana sintió que la mentira presión sobre su pecho. Es complicado, comenzó. Porque a veces siento que las personas se olvidan de mí. Y yo no quiero olvidarme de la gente. Su voz se rompió, y la sinceridad en sus palabras iluminó el ambiente. Necesito sentir que pertenezco a algo. Los gemelos sintieron que la conexión se reforzaba. Eran dos almas perdidas que, en ese momento vulnerable, encontraron consuelo en la tristeza ajena. Pero el eco de la realidad seguía resonando en sus mentes. La tienda estaba al borde de la quiebra. Carmen no podía lidiar con todo sola, y esa presión podría derribar lo que ellos estaban empezando a construir. Podemos ayudar, sugirió Luis, la voz llena de determinación. Si nos unimos, si trabajamos juntos, tal vez podamos salvar la tienda. Pero la propuesta resonó con un peso extra para Carmen, que escuchaba desde la entrada, apagándose los rumores de su propia lucha interna. Podría abrir el corazón, confiar en esa joven que había llegado a sus vidas, y permitir que sus hijos se involucraran en una responsabilidad que ya la oprimía. O podría perderlos a ellos en el proceso. La atmósfera era electrizante. Los corazones latían con fuerza, como el sonido de una tormenta inminente. En ese instante decisivo, la verdad de Mariana estaba lista para ser revelada, y su pasado podría interponerse en el fragor de la hora. ¿Qué pasará si nuestra unión solo trae más problemas?, murmuró Carmen al borde de la puerta, su voz un eco de incertidumbre. A medida que todos los ojos se volvían hacia ella, Diego y Luis intercambiaron miradas nerviosas. La decisión de ser un verdadero equipo pesaba en el aire, lista para ser atrapada o dejarse escapar. Pero en lo profundo de sus corazones, una pregunta resuena. ¿Puede la verdad transformar todo, incluso en medio de los miedos más profundos? Un crujido lleno de tensión en la casa retumbó en el silencio. Fue solo el comienzo de lo que se avecinaba. A medida que el silencio se asentaba, Carmen sintió que las miradas se clavan en ella. Su corazón latía con fuerza, como si intentara escapar de su pecho. Cada segundo de espera era un eco de sus propios miedos. ¿Y si tengo razón?, se preguntaba, sintiendo la sombra de su pasado acechando en cada esquina. Carmen, comenzó Luis, su voz temblando un poco. No podemos quedarnos ahí sentados. Si no hacemos algo, podría ser el fin de la tienda y de nosotros. Las palabras resonaron en el aire con un tono de urgencia, como un grito de esperanza en un desierto emocional. Mariana, sintiendo la inercia del momento, dio un paso adelante. Entiendo que esto es difícil, pero juntos podemos lograrlo. Déjame ayudarles. Su voz, llena de sinceridad, tocó las fibras más profundas del alma de Carmen, incluso en medio de sus dudas. La mirada de Carmen se posó en esa joven que, aunque desconocida y cargada de secretos, traía consigo una luz. ¿Y si eso te arrastra?, preguntó, buscando excusas para proteger el lugar que había sido su refugio. Si quedas a la sombra de tus miedos, nunca verás el futuro que puedes crear, respondió Diego, con una determinación inesperada. Sería un error no intentarlo. Sus ojos reflejaban una mezcla de adrenalina y esperanza, como si estuviera enfrentando su propia tormenta interna. Un silencio pesó en la habitación mientras Carmen procesaba sus palabras. La idea de permitirles involucrarse la asustaba, pero sentía que la chispa de la vida en la tienda aún podía salvarse. De acuerdo, finalmente dijo Carmen, con la voz más apagada pero firme. Pero esto no será solo un juego. Deben comprometerse. Los gemelos asintieron, sintiendo que estaban cruzando un umbral hacia lo desconocido. Mariana sonrió, una luz de alegría brotando en medio de su dolor. Empecemos mañana. Haremos un plan. Puedo ayudar con las redes sociales, atraer a más clientes, hacer que la tienda se vea más atractiva. Mientras hablaba, una emoción renovada comenzó a llenar el ambiente. La discusión continuó, planes surgiendo entre risas nerviosas y promesas de trabajo duro. Las horas pasaron, y la noche se apoderó de la ciudad, pero en la tienda, la luz seguía encendida. Diego, Luis y Mariana comenzaron a soñar con lo que podían construir, mientras Carmen los observaba con una mezcla de esperanza y preocupación. Sin embargo, a medida que la conversación se animaba, una sombra de desconfianza flotó en el aire.
Alguien del pasado de Mariana estaba más cerca de lo que pensaban, y las experiencias vividas en su hogar no estaban tan lejos del suyo. Esa conexión, aunque silenciosa, podía desmoronar todo en un instante. «¿Y si su pasado nos sigue?», murmuró Luis, apretando el caramelo en su mano como si pudiera extraer fuerzas de él. «Solo hay una manera de encontrarlo». «No dejaremos que nuestros temores nos detengan», respondió Mariana, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y valentía. Mientras el aire se cargaba de promesas de cambios y aspiraciones, un ruido sutil interrumpió la intensa atmósfera. La puerta de la tienda crujió y se abrió lentamente. Una figura conocida atravesó el umbral, el rostro de Mariana palideció al ver a su visita inesperada. «¿Qué haces aquí?», preguntó, su voz apenas un susurro. La figura sonrió, pero había una sombra en sus ojos. «He venido por ti y por algo más». El ambiente se congeló, y la tensión creció como una nube oscura sobre sus nuevas esperanzas. Con el corazón en la garganta, Mariana supo que todo lo que había comenzado a construir estaba en peligro. ¿Podría resistir el impacto de ese regreso inesperado? La figura se quedó quieta en la entrada, como si el ambiente mismo la hubiera atrapado en un vórtice de recuerdos. Mariana sintió que el aire se le desgastaba, que las promesas del futuro comenzaban a desdibujarse ante la sombra de aquel pasado que tanto había tratado de dejar atrás. «Carmen, Luis», Diego comenzó la intrusa, su voz suave pero firme. «No he venido a hacer daño. Solo necesito hablar con Mariana». Exigente y tenaz, sus palabras cortaron el silencio como un cuchillo afilado. Mariana respiró entrecortada, había soñado con que ese momento nunca llegara. Sus ojos buscaban ayuda en los de los otros, quienes la observaban con rostros preocupados. «¿Por qué ahora?», preguntó, luchando contra las lágrimas que amenazaban con asomarse. No deseaba confrontar su historia, en su mente tradujo a más dolor. «Porque creo que es el momento». «He estado buscando respuestas sobre lo que pasó», respondió la figura, un rayo de incertidumbre cruzando su rostro. Carmen se enderezó, impulsada por la necesidad de proteger a su amiga. «¿Y qué es lo que quieres?», inquirió con firmeza. Había un fuego en su voz que era imposible ignorar. Su papel de dueña de la tienda ahora se extendía a cuidar a aquellos que se habían comprometido con ella. La mujer dio un paso hacia adelante, sus ojos buscando la conexión perdida. «Quiero que la verdad salga a la luz. No solo para ti, Mariana, sino también para quienes te rodean». Miró brevemente a los gemelos, como si sus mundos estuvieran a punto de entrelazarse de formas desconocidas. «¿Verdad?», exclamó Diego, cerrando el puño. Sus dudas y la preocupación por su amiga eran visibles. «¿Qué verdad, exactamente?». «Lo que sucedió hace años no fue lo que creías. Nada fue como te lo contaron». La mujer pronunció las palabras como si el peso de una carga se liberara. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. La inquietud formándose en su interior se intensificaba. «¿Qué sabes de eso?». La voz de Mariana tembló al verbalizar su propio miedo. Sentía que sus propios secretos estaban en juego, que la tienda su refugio podía acabar siendo un escenario de revelaciones que cambiarían todo. «Soy alguien que estuvo cerca, que vio más de lo que imaginabas». La figura se presentó como si buscara la forma de conectar con la joven que había dejado atrás. «Por favor, escucha. No estoy aquí para lastimarte, sino para que comprendas. Hay cosas que no sabías». El ambiente se tornó denso, y Carmen sintió como el peso del futuro se acumulaba sobre sus hombros. Ella, María y Diego sentían que el momento definía más que una simple conversación, allí se jugaba un destino. Mariana, aunque llena de dudas, se sintió empujada hacia el abismo de su historia. «Dime la verdad, ¿qué sucedió realmente?». Justo cuando la mujer iba a responder, un estruendo resonó afuera, como un eco de angustia y desasosiego. Un grito quebró la tensión del momento, sacudiendo a todos. La puerta de la tienda se cerró de golpe, y la realidad que parecían construir se desmoronó en un instante. «Carmen, no puedo quedarme aquí», dijo Mariana, horrorizada. «Mi pasado me sigue y no puedo enfrentar eso ahora mismo». Pero el grito había hecho su trabajo, abriendo una puerta a un nuevo tipo de miedo. Todos supieron que lo que había empezado en aquel punto iba mucho más allá de lo que habían imaginado. Mientras los susurros de la conversación se apagaban y el eco del grito resonaba en sus mentes, Mariana comprendió que su vida daría un giro inesperado. La verdad se acercaba demasiado rápido, y ya no había vuelta atrás.
Ya no se trata solo de la tienda, dijo Carmen con tono decidido. Tendremos que enfrentarlo. Todos juntos. La figura conocida sonrió levemente, y durante un breve instante, todos sintieron que sus destinos estaban entrelazados de maneras que nunca antes habían imaginado. Pero desconocían que el verdadero desafío estaba por venir, pues fuera de esas puertas, un desconocido acechaba, listo para sacar a la luz secretos que aún no estaban listos para enfrentar. Mariana, la figura insistió, la verdad te hará libre, pero ¿estás lista para descubrirla? Mariana respiró profundamente, intentando calmar el caos que rugía dentro de ella. El grito resonaba en su cabeza como un eco irrefrenable, una advertencia de lo que estaba por venir. Sin embargo, la mujer frente a ella parecía estar hecha de un coraje inquebrantable. Aquella mezcla de emoción e incertidumbre era palpable, un hilo tenso que prometía romperse en cualquier momento. ¿Qué fue lo que realmente pasó?, volvió a preguntar Mariana, temiendo conocer la respuesta. Mientras hablaba, sentía la presión en su pecho. Las dudas, los secretos y las traiciones que había intentado ocultar se alzaban como sombras, buscando su momento de gloria. La mujer dio un paso adelante. En aquel entonces, creíste que te habían abandonado. Pero yo vi todo. ¿Recuerdas aquel incendio? Se detuvo, buscando los ojos de Mariana. No fue un accidente. Fue un aviso. Y lo sabes. Las palabras le cayeron como un peso, abrumando a Mariana. El polvo del recuerdo se levantó, y su mente regresó a aquella noche oscura. El calor, el humo, el grito desgarrador de su madre. Su corazón palpitaba con fuerza al rememorar el horror. No, eso no puede ser verdad. No puedo admitirlo. Carmen, viendo a su amiga tambalear, se acercó sin dudar. Mariana, si hay alguna verdad que enfrenta tus miedos, debemos saberlo. Esto podría ser una oportunidad. Diego, que había permanecido algo distante, interrumpió. ¿Por qué ahora? ¿Por qué regresar justo cuando parece que estás lista para seguir adelante? La angustia en su voz dejaba entrever su propia batalla interna. La incertidumbre lo afectaba tanto como a Mariana. Porque la verdad se entierra, pero siempre vuelve a la superficie, manifestó la mujer con determinación, y su regreso puede liberar o destruir. Solo tú decides qué camino tomas. La lluvia comenzó a caer afuera, sus gotas resonaban contra el cristal como un tambor lejano, marcando el compás de un momento trascendental. El aire se volvió más denso y el olor a tierra mojada se mezcló con la fragancia a café que había predominado en la tienda. Mariana sintió que el tiempo se detenía. Era un cruce de caminos entre el pánico y la posibilidad. «Necesito saber qué más sabes», preguntó en voz baja. Elena asintió, agradecida de que Mariana hubiese dado ese paso. Lo que sucedió esa noche no fue solo un accidente. Hubo decisiones que se tomaron, decisiones que liberaron secretos que pueden soltar verdades aún más profundas. Alguien más estuvo involucrado, alguien que no debería estar aquí. Luis, que había mantenido su silencio, ahora se veía afectado por la tensión. ¿Quién? ¿Por qué nos arrastras a esto? Su voz temblaba de angustia, la idea de que alguien en su vida había causado tanto daño era inaguantable. La mujer bajó la mirada, y por un instante, Mariana sintió como un vacío se formaba entre ellos. No puedo decir más. Pero debo alertarte, dijo con firmeza, las raíces de este problema están más cerca de lo que piensas. Mariana se sintió desbordada. Tenía miedo de lo que pudiese descubrir. Pero lo que más la perturbaba era el terror de ver a sus amigos sufrir por su pasado. No puedo, murmuró, no puedo traer más sufrimiento a nuestras vidas. Carmen tomó la mano de Mariana con fuerza. Lo haremos juntas. No te dejaré caer. No seas prisionera de tus miedos, insistió, sus ojos brillando con determinación y solidaridad. De repente, un trueno resonó en el cielo, casi como si el universo respondiera a su dilema. Pero ese sonido apenas podía competir con el pálpito del corazón de Mariana. Sus pensamientos revoloteaban, y mientras miraba a su alrededor, se dio cuenta de que el futuro se estaba cerniendo sobre ellos, y que había una elección inminente por hacer. Mariana, me parece que no eres la única que tiene secretos. Y puede que haya más de una persona implicada. La figura dio un paso atrás, confundiendo a todos con su súbita revelación. Justo en ese instante, el timbre de la puerta sonó, y todos se giraron hacia la entrada. La figura del desconocido que había causado tanto alboroto se asomaba de
Nuevo. ¿Listos para enfrentar la verdad?, preguntó con una sonrisa que hizo que el corazón de Mariana se detuviera en su pecho. Las sombras de su pasado parecían estar más vivas que nunca. ¿Qué harían ahora? Mariana sintió que el tiempo se detuvo, como si el destino estuviese a punto de revelarle algo que había estado esperando desde hacía años. La figura en la puerta, con su sonrisa inquietante, parecía haber cruzado una frontera entre el pasado y el presente. Mariana entrecerró los ojos mientras la figura caminaba hacia ellos, una sombra familiar, pero un rostro desconocido. Soy Sofía, se presentó con voz suave, pero firme. Vine aquí por un motivo. A medida que daba pasos hacia adelante, el aire parecía volverse más pesado, y la tensión aumentó en la habitación. ¿Qué quieres decir con que viniste por un motivo?, preguntó Diego, su preocupación palpable al borde de la ira. Se situó frente a Mariana, como un escudo humano. Sofía sonrió. He estado observando todo lo que ha sucedido. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, y es hora de que todos ustedes conozcan lo que realmente pasó aquella noche. ¿Por qué deberíamos confiar en ti?, replicó Luis, cruzando los brazos y manteniendo un semblante desafiante. Porque tengo respuestas que ustedes necesitan, respondió Sofía, su mirada fija en Mariana. No solo sobre el incendio, sino sobre las decisiones de aquellos que creían protegiéndote, y que terminaban arrastrando el dolor más profundo. Mariana sintió como si un rayo atravesara su corazón. Había estado tan enfocada en su propio sufrimiento que no había pensado en lo que otros habían enfrentado debido a sus propias decisiones. ¿Quién más está involucrado?, preguntó finalmente, el miedo y la determinación entrelazándose en su voz. Sofía mantuvo la mirada fija, cada palabra que estaba por salir de sus labios tenía el potencial de cambiarlo todo. Tu madre, Mariana. Ella sabía más de lo que tú creías y había personas que la presionaban. Esos mismos que ahora han estado observándote desde la sombra. El aire se volvió helado. Mariana sintió que su estómago se retorcía. No, eso no puede ser. Ella nunca hubiera puesto su vida en peligro, lo hizo para protegerte. Pero no le quedó otra opción, interrumpió Sofía. Te estaba escondiendo verdades que podrían haber destruido tu vida aún más. ¿No sientes que hay algo más que no encaja? La lluvia arreciaba más intensamente, y los truenos parecían gritar en cólera. Mariana sintió un tirón en su pecho, la necesidad de enfrentar lo que se había mantenido oculto por tanto tiempo. Si mi madre sabía algo, ¿por qué nadie me lo dijo? Porque nunca supieron cómo hacerlo. Y ahora es tu elección, seguir adelante sin saber o arriesgarte a descubrir lo que lava el pasado con una nueva luz, respondió Sofía, su voz resonando en el corazón del grupo. Carmen apretó la mano de Mariana, buscando consuelo. No estás sola en esto. Estamos aquí contigo. Juntos podemos enfrentarlo todo. Mariana miró a su alrededor, observando a sus amigos, sintiendo la corriente de apoyo entre ellos. Era cierto, había sido un camino solitario hasta ahora, pero quizás aquello era lo que necesitaba, una comunidad que la respaldara mientras descubría la verdad. ¿Qué tienes que perder, Mariana?, preguntó Sofía con un tono que se asemejaba a una invitación. Al final, los secretos tienen un coste, y es hora de que tú determines cuál será. Vamos, vuélvete hacia el pasado, y encontrarás las respuestas que has estado buscando. La mirada de Mariana se detuvo en la figura de Sofía. Había un destello de algo en su interior, una mezcla de temor y emoción, algo que la instaba a seguir adelante. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó, sintiendo el peso de su decisión hundirse en su corazón, pero antes de que Sofía pudiera responder, un grito desgarrador resonó en el exterior, haciendo eco en el corazón de Mariana. La puerta fue abierta de golpe y una figura familiar apareció, empapada por la lluvia, con el rostro pálido y angustiado. Mariana, tienes que venir. ¿Es tu madre? El mundo de Mariana se detuvo, y una ola de terror la invadió. ¿Qué había sucedido ahora? La verdad estaba más cerca de lo que pensaba, y una nueva revelación se avecinaba en él. Horizonte, amenazante e inevitable. Mariana sintió que el aire se le escapaba por un instante. La mente se le inundó de imágenes caóticas, recuerdos no deseados que golpeaban con la fuerza de las olas en una tormenta. Sus amigos, aunque preocupados, eran solo sombras en un fondo de pánico. El rostro de su madre, por primera vez, se dibujó con una claridad inquietante, el amor que había conocido ahora teñido por el miedo a lo que podrían descubrir.
Mariana, gritó el visitante, ahora con lágrimas en los ojos. Era Gabriela, su vecina y amiga de la familia, que siempre había sido un apoyo desde que el fuego había consumido su hogar y su pasado. Tienes que venir, es urgente. Ella está en peligro. Diego, indudablemente inquieto, se volvió hacia Mariana. ¿Qué está pasando? ¿Qué le ocurrió a tu madre? La angustia de su amigo se convirtió en un grito silencioso, resonando en el corazón de Mariana como un eco distante. El trueno retumbó en el cielo como si el universo estuviese al tanto de la gravedad de la situación. Sin pensarlo, Mariana salió hacia el exterior, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, un tambor que marcaba la rapidez de sus pasos mojados por la lluvia. Su mente giraba, cada paso profundizaba la ansiedad. Sus amigos la siguieron, con Luis tratando de alcanzarla cuando se encontró en la calle, resbalando en el agua acumulada. ¿Qué ha sucedido, Gabriela?, preguntó, su voz entrecortada por la lluvia. La mujer respiró hondo, parecía esforzarse al hablar. Ella estaba buscando respuestas, y alguien no quiere que sepa la verdad. La han amenazado. El estómago de Mariana se retorció. ¿Amenazada? ¿Por quién? Frunció el ceño, sintiendo que la tierra se deslizaba bajo sus pies. La revelación de Sofía, sus palabras sobre el pasado de su madre, giraban en su mente como un torbellino. Por personas del pasado. Algunos que han estado esperando el momento adecuado para actuar. No puedo darte más detalles, pero tienes que llegar antes de que sea demasiado tarde. Mientras corrían, la sensación de urgencia crecía como un parque en llamas. Mariana recordó todas las veces que su madre le había dicho que debía estar siempre alerta, que las sombras a veces guardan secretos no deseados. Una ola de rabia y confusión se apoderó de ella. ¿Por qué su madre no la había protegido de aquella amenaza? En un giro de la esquina, la casa de Mariana surgió ante ellos como un oscuro refugio. La lluvia azotaba el suelo, una cortina gris que ocultaba su realidad. Con el corazón latiendo desbocado, Mariana cruzó la puerta, empujándola con fuerza. Lo que encontró dentro la dejó paralizada. Su madre, sentada en la mesa, parecía frágil, un reflejo de la mujer fuerte que siempre había conocido. A su lado, un hombre desconocido, de rostro severo, la miraba fijamente, como si evaluara cada movimiento de Mariana con interés. Mariana, exclamó su madre, mirándola con ojos llenos de miedo y tristeza. No debería haberte involucrado en esto. Mariana sintió que las lágrimas amenazaban con salir. ¿Qué está pasando, mamá? ¿Por qué estás aquí con él? Antes de que su madre pudiera responder, el hombre se acercó, dejando una sombra sobre ellas. Hay cosas que necesitan ser atendidas, y que puedes no querer escuchar. Los murmullos se convirtieron en un murmullo que retumbaba en la cabeza de Mariana. Ella sabía que había una decisión que tomar, una verdad que enfrentar, y que nada sería igual después de aquella noche. Si sabes algo, dímelo. Su voz tembló, enfrentándose a la incertidumbre de su futuro. Y así, con el peso de lo desconocido colgando en el aire, Mariana supo que no había vuelta atrás. Pero lo que esperaba podría ser tanto su liberación como su condena. La conexión se estrechaba, y el momento de la verdad parecía, al fin, llegado. Todo tiene un precio, Mariana, murmuró el hombre, con una voz profunda que resonó en su interior. Entonces, Mariana se encontró en la antesala de un descubrimiento que cambiaría su vida para siempre. ¿Estaba lista para pagar el costo de la verdad? Mariana sintió que las palabras del hombre retumbaban en su mente como una campana llamando a la acción. Su corazón latía desbocado, mientras observaba a su madre, quien parecía quebrarse bajo el peso de las revelaciones. La confusión se adueñaba de ella y, al mismo tiempo, una chispa de determinación comenzaba a arder. ¿Qué precio?, insistió, desafiando la mirada penetrante del desconocido. No podía dejar que el miedo dominara la conversación ni el destino de su madre. La lluvia seguía cayendo afuera, pero su mundo interno era un torrente de emociones y preguntas. El hombre, con voz firme, respondió: la verdad sobre tu madre implica responsabilidades y decisiones difíciles. Los secretos no se ocultan sin consecuencias. Sus ojos oscuros parecían más profundos que la propia noche. Mariana sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Su madre, aún en la mesa, parecía perdida entre el caos de emociones que la rodeaba. Mariana, esto es algo que debería haber llevado sola. No puedo arrastrarte a esto, dijo, tratando de protegerla, incluso en su vulnerabilidad. Aún así, el tono de su voz reverberaba con anhelo,
como si deseara que su hija entienda la gravedad de su situación. Pero estás en peligro, mamá, respondió Mariana, su voz ahora casi un susurro. No puedo quedarme de brazos cruzados. La rabia y la preocupación se entrelazaron, formando un nudo en su estómago. Gabriela, que había permanecido al borde de la conversación, dio un paso adelante. Ella tiene razón. Mariana no puede enfrentar esto sola. Tu pasado, Sofía, pesa sobre ambas. Necesitamos saber la verdad, así podremos protegerte. Su voz temblaba, pero había una firmeza en sus palabras que resonó en la sala. El hombre asintió lentamente, como si estuviera considerando las consecuencias de cada palabra. Muy bien. Si quieren verdad, deben estar listos para escuchar. ¿Entienden que algunos secretos son mejor dejarlos enterrados? Su tono era calmado, pero un hilo de advertencia se colaba en cada sílaba. Mariana miró a su madre, buscando alguna señal de apoyo. Sofía cerró los ojos brevemente y luego, con un profundo suspiro, habló: he tenido que cargar con mi pasado en silencio durante mucho tiempo. Hay cosas que nunca quise que supieras, pero ahora puede que no tengamos elección. ¿Qué cosas? Mariana no podía contenerse. La confusión y la necesidad de respuestas pulsaban en su interior, como un tambor que pedía ser escuchado. Tu abuela era parte de algo más grande. Una red que se movía en las sombras, y la gente que te rodea no siempre es lo que parece. Aquellas palabras fueron como un balde de agua fría. No solo su madre estaba en peligro, implicaba su propia historia y aquellos que amaba. Un silencio pesado llenó la habitación. Mariana se sintió abrumada por esa revelación. ¿Cómo podemos confiar en él?, dijo, señalando al hombre, sintiendo que el aire se hacía más denso. Porque él tiene respuestas que pueden salvarte, respondió su madre, firme esta vez. Te salvarán a ti, a mí y a todos los que nos rodean. La intensificación del momento hizo que el resplandor de la verdad pareciera más cercano, casi tangible. Mariana podía sentir su impulso, su deber de descubrir más. El peligro acechaba, pero la urgencia por conocer la historia de su familia empujó todo su miedo al fondo de su ser. ¿Qué debemos hacer?, preguntó, sintiendo la presión crecer a su alrededor. El hombre sonrió, un gesto casi imperceptible, como si ya hubiera previsto esta pregunta. Primero, debes estar dispuesta a enfrentar no solo la verdad, sino lo que conlleva. El camino que elijas está lleno de riesgos pero también de poder. Estoy lista, afirmó Mariana, mirando a su madre con una nueva resolución. No podía permitir que el pasado definiera su futuro sin luchar. Mientras hablaban, un trueno resonó a lo lejos, como si la tormenta misma estuviese atenta a su decisión. Entonces, comenzamos esta noche, dijo él. Los que amenazan a tu madre no están lejos, y es tiempo de que se enciendan las luces en los rincones oscuros de tu historia. Mariana sintió que el aire se electrificaba. La revelación había comenzado, y sabía que cada respuesta podría acarrear una serie de consecuencias. Era un juego peligroso. Pero antes de que pudiera preguntar más, un estruendo en la puerta interrumpió la conversación. El sonido era imponente y amenazante, un recordatorio de que el peligro ya estaba en sus puertas. ¿Qué o quién habría llegado a interrumpir su búsqueda de verdad? Mariana, escóndete, gritó su madre, pero era demasiado tarde. La noche, propensa a los secretos, comenzaba a descubrir su jugosa realidad. Mariana apenas tuvo tiempo de reaccionar. Su mente se aceleró, buscando un lugar donde esconderse, pero la adrenalina la paralizaba. El sonido de la puerta, que se rompía bajo la presión de unos golpes contundentes, resonaba en su pecho como un tambor. La mirada de su madre se llenó de terror y casi se podía sentir el calambre de la desesperación. No hay tiempo, ven aquí. Sofía extendió la mano, tomando rápida pero firmemente a su hija al brazo y llevándola hacia la cocina, donde un pequeño armario de escobas parecía ofrecer un refugio. Mariana se apresuró a meterse dentro junto a su madre, el asfixiante olor a productos de limpieza llenando sus fosas nasales. El corazón de Mariana palpitaba con fuerza, sintiendo todos los ecos de la revelación reciente ahogándose en el caos del momento. Desde su escondite, podía escuchar el estruendo de pasos pesados que se acercaban a la sala. Un hombre, alto y corpulento, entró por la puerta, seguido de otros dos que llevaban expresiones duras y decididas. ¿El lugar está vacío? Los estamos siguiendo.
No pueden esconderse para siempre, dijo uno de ellos con una voz grave que helaba la sangre. Mariana contuvo la respiración, sintiendo como el mundo exterior se desvanecía mientras la realidad se volvía una pesadilla. La incertidumbre la consumía. ¿De qué se trataba todo esto? El hombre que había revelado tantos secretos parecía una sombra ahora, y ella, atrapada en un juego donde las piezas aún no encajaban. Un silencio inquietante se instaló mientras los intrusos inspeccionaban la casa. Sofía, junto a ella, temblaba. Sus ojos se encontraban colmados de dolores pasados, recuerdos que habían estado secuestrados en la penumbra de su mente. ¿Por qué vienen? ¿Qué quieren?, susurró Mariana con voz temblorosa. No lo sé, pero debemos estar listas. Tenemos que salir de aquí, respondió su madre, sus labios temblorosos reflejando su miedo. La confianza en el desconocido había quebrantado la barrera del miedo, y ahora, la vulnerabilidad se había desnudado ante la amenaza palpable. De repente, uno de los hombres en la sala comenzó a gritar: «Aquí no hay nadie. Hay que buscar en el sótano». La marcha de los intrusos sonó con una determinación escalofriante mientras sus pasos se alejaban. Sofía hizo un gesto sutil, indicando a Mariana que era momento de moverse. Con el corazón en un puño, ambas salieron del armario, y tomando una respiración profunda, se dirigieron hacia la puerta trasera, casi como sombras. El tiempo parecía detenerse, cada crujido del piso resonando como un trueno temido. Al salir al jardín, un soplo de aire fresco les dio una breve sensación de libertad, pero la lluvia seguía cayendo, como una cortina que amenazaba con revelar sus pasos. Estaban en la fría noche, perdidas en un paisaje que nunca antes habían explorado. Debemos irnos de aquí. No hay tiempo que perder, dijo Sofía mientras miraba atrás, angustiada. Lo que empezaba como una búsqueda de la verdad, ahora se convertía en una carrera por la supervivencia. Mariana asintió, sintiendo que había un nuevo propósito surgiendo dentro de ella. La revelación de la verdad había sembrado un miedo profundo, pero su convicción de proteger a su madre la impulsaba a avanzar. Iban a desentrañar esos misterios, sin importar el costo. Mientras corrían hacia la oscuridad de la noche, el sonido distante de voces se escuchó de nuevo. La cacería apenas comenzaba. Mariana, hay algo más que debes saber, dijo Sofía, deteniendo su carrera, su aliento agitado. Quien nos busca, no lo hace solo. Ellos saben cosas sobre nuestra familia, sobre tu abuela que ni siquiera imaginas. Su madre pronto fue interrumpida por un grito desgarrador que provenía de la casa. No solo estaban siendo cazadas, sino que alguien más había sido atrapado en esa red de mentiras y secretos. ¿Qué están escondiendo?, preguntó Mariana, sintiendo que la incertidumbre acechaba más que aquel misterioso peligro. La verdad parecía más cercana, pero el tiempo se les escurría entre los dedos. Se encontraron mirando la casa, el refugio que ahora era un potencial campo de batalla. Mientras tanto, un nuevo temor se apoderaba de ella, un eco de las palabras del desconocido que resonaban en su mente: el camino que elijas está lleno de riesgos. Podrían enfrentarse a lo que vendría. La lluvia seguía cayendo con fuerza, cada gota marcando un compás de urgencia en el corazón de Mariana. Con su madre al lado y la presión de la verdad acechando, sintió que se encontraban en un precipicio, lista para saltar a lo desconocido. Aún con el terror agazapado en sus mentes, la determinación de enfrentar su historia fortalecía su espíritu. Debemos escondernos, susurró Sofía, mirando a su alrededor como si las sombras pudiesen cobrar vida. Si ellos saben algo de nuestra familia, no podemos quedarnos aquí. Mariana asintió, sintiendo como la adrenalina le llenaba el cuerpo. Las imágenes de su madre, vulnerable, atrapada en el juego de luces y sombras de su pasado, llenaban su mente. No podía dejar que su historia se repitiera. Con un último vistazo atrás, decidieron moverse, adentrándose en la densa oscuridad del jardín. ¿Dónde iremos?, preguntó Mariana mientras corrían hacia el callejón que conectaba su casa con la calle detrás. No podemos quedarnos en la tienda, nuestros pasos nos delatarán. Conozco un lugar, respondió Sofía, atravesando el callejón con fervor. Un refugio oculto donde podríamos estar a salvo por un tiempo, y donde la verdad puede salir a la luz sin el miedo de ser acechadas. Mientras cruzaban el callejón, la presión del aire se tornó casi palpable. Era como si el mundo apretara sus corazones con fuerza, temiendo tanto como ellas a lo que estaban a punto de afrontar. Al llegar al final, llegaron a un pequeño edificio abandonado, sus paredes desgastadas susurraban secretos olvidados. Sofía se giró hacia Mariana,
su mirada degradada por la sombra de su propia historia. Este lugar era de mi abuela. A veces, el pasado nos deja pistas escondidas, dijo mientras empujaba la puerta con cuidado, el interior era como un eco del pasado. Las sombras danzaban en las paredes marcadas con las cicatrices del tiempo, y el olor a moho y polvo se entrelazaba con los ecos de risas lejanas. Se sentaron en un viejo sofá, el corazón de Mariana aún golpeando con fuerza. Lo que pasó hace años, Mariana, trasciende solo lo que me ocurrió a mí, comenzó a contar Sofía, su voz entrecortada mientras las memorias se apoderaban de su ser. Tu abuela estuvo involucrada en algo más que una vida normal. Ella era parte de una comunidad que corría riesgos por proteger a otros. Los ojos de Mariana se abrieron como platos. Las piezas comenzaban a encajar en un rompecabezas que parecía imposible, pero el miedo seguía presente. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué ocultaste esto? Porque temía que también tú estuvieras en peligro. Tu madre me lo pidió para protegerte, y yo cumplí, Sofía admitió. Las lágrimas brillaban en sus ojos, un indicador de la carga que había llevado durante tanto tiempo. Un ruido sutil resonó fuera del edificio. Mariana sintió que el tiempo se detuvo de nuevo. ¿Estamos a salvo aquí?, preguntó, su voz casi un susurro. No lo sé, respondió Sofía, su ceño fruncido con preocupación. Pero no podemos quedarnos calladas. Enfrentemos lo que viene, juntas. Con cada latido, Mariana sentía que la verdad se acercaba, no solo para ellas, sino para todos los que amaba. Sabía que su camino no sería fácil, que tendría que desentrañar más secretos, pero esta vez no estaba sola. Tenía a su madre, a Sofía y a los gemelos, formando un lazo más fuerte que el miedo mismo. De repente, se escuchó una explosión de voces y pasos apresurados. Era evidente que alguien buscaba respuestas, y Mariana sintió que el terror se asomaba en sus entrañas. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, mirando a Sofía, desesperada. Debemos estar listas para luchar, dijo Sofía, su mirada determinada. Vamos a hacer lo necesario para protegernos. Un nuevo destello de valentía ardió en el corazón de Mariana. Entonces haremos lo que sea. No dejaré que el pasado nos atrape. Con ese espíritu renovado, comenzaron a buscar entre las pertenencias de la abuela. Cada objeto podía contener más que solo recuerdos, podía contener la clave para enfrentar aquel oscuro peligro que se cernía sobre ellas. Lo que Mariana no sabía era que desenmascarar la verdad podría liberar no solo a su madre, sino a toda una generación de secretos que habrían de ser revelados. A partir de ese instante, cada decisión que tomaran redefiniría su futuro. Mientras el viento soplaba fuerte en el exterior, resquebrajando el silencio de la noche, Mariana tuvo la certeza de que lo que había comenzado en la tienda no se detendría hasta que, finalmente, la verdad y la luz prevalecieran y así, empoderadas y resueltas, se prepararon para enfrentar lo que estaba por venir, siendo testigos de cómo el coraje puede romper cadenas, y cómo la luz puede brotar de los lugares más oscuros. Un paso a la vez. Es tu momento. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias emocionantes. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas vivan estas transformaciones. Comenta abajo tus sentimientos sobre este final. ¿Qué opinas de la valentía de Mariana? Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta increíble historia de superación. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta comunidad.